Bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento de la doctrina de Dios el Padre. La doctrina de Dios el Padre es la predicación del conocimiento espiritual de las cosas que Jesús predicó hace 2000 años. Nosotros ya conocemos el misterio de Dios el Padre y de Cristo, o sea, del Padre y del Hijo. Ahora pues, nosotros venimos conociendo lo que es la verdadera unidad. Jesús de Nazaret decía, o dijo, hace 2000 años, yo y mi Padre, uno somos. Quiero que ustedes y yo seamos uno. Cuando Jesús de Nazaret habla en estas palabras, el entendimiento viene a través de la doctrina de Dios el Padre, porque esto no se entendía. Jesús de Nazaret hace 2000 años tenía un espíritu, el Espíritu de Dios, o sea, el conocimiento del Padre, y lo dio a conocer. El problema que había para la humanidad es que no tenían el entendimiento. Entonces el pueblo judío y Jesús de Nazaret no pensaban lo mismo. O sea, no estaban en el mismo espíritu. El conocimiento de Jesús de Nazaret era una cosa y el conocimiento del pueblo judío era otra. El conocimiento del pueblo judío era el conocimiento humano, el conocimiento carnal. Y el conocimiento que daba Jesús de Nazaret con sus palabras eran las palabras del Padre, el Espíritu del Padre, la enseñanza de Dios. Ahora, por eso los judíos no pudieron creerle, porque no podían tener entendimiento. Lo que nosotros ahora vamos a ver es cómo es que ahora sí se puede tener el entendimiento para poder ver las cosas que Jesús de Nazaret habló y tener el beneficio de ser uno con Dios. De hecho, si somos uno con Dios, vamos a ser uno con Cristo. Si somos uno con Dios, vamos a ser uno con Jesús de Nazaret. Lo que hoy vamos a leer tiene ese entendimiento, que la doctrina espiritual forma hijos de Dios. Vamos a comenzar entonces en el libro histórico de Juan. ¿Por qué? Porque el libro histórico de Juan nos narra la vida de Jesús predicando hace 2000 años. Y todos aquellos que no tienen el entendimiento lo ven históricamente. Ahora los que tienen el entendimiento, o sea, los que tenemos el entendimiento, vemos los beneficios que hay ahí por medio del entendimiento que hemos recibido a través de las enseñanzas que Dios el Padre nos ha dado. Entonces vamos a ir rápidamente con los ojos del entendimiento alumbrados a entender los versículos que están en el capítulo 10 del libro de Juan. Juan 10:22 dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí vamos en el verso 26. Los judíos no eran de las ovejas de Jesús de Nazaret, porque no tenían el mismo espíritu, porque no tenían el mismo entendimiento. Entonces, vemos que los judíos no podían entender. Ellos decían: dínoslo abiertamente. Jesús les dice ahí
yo por obras, las obras de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo hago la voluntad de mi Padre a través de estas obras, pero ellos no entendían. Entonces dice, 26 leímos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Las palabras de Jesús de Nazaret con entendimiento producen vida eterna. O sea, vida eterna es el conocimiento espiritual con entendimiento de las palabras de Jesús. Entonces dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. La enseñanza tiene por nombre uno en el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que tener el mismo Espíritu de Dios para poder ser hijos de Dios. La palabra, el entendimiento que Jesús de Nazaret predicó, nos lleva a ser hijos de Dios por medio de esa palabra. Sigue diciendo, verso 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Aquí vemos el conocimiento claro de lo que Jesús de Nazaret hablaba. Dice que aquellos a quien vino la palabra les llamó dioses. Estaba en la escritura. La escritura no puede ser quebrantada. Entonces, quiere decir que lo que no tenían los judíos era un entendimiento para que la palabra llegara a ellos. El pueblo judío no tenía el entendimiento del Espíritu, que es lo que hoy nosotros estamos recibiendo para poder entender las palabras de Jesús de Nazaret y poder ser uno con Él. Y automáticamente, si somos uno con Jesús de Nazaret, vamos a ser uno con el Padre. ¿Por qué? Porque el misterio que nosotros conocemos es que Jesús de Nazaret, siendo Cristo, era lo mismo que iba a predicar el Padre siendo Dios. Ese es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Que era lo mismo. Lo que hoy se predica es la voz de Jesús de Nazaret, solo que ahora con entendimiento. Entonces dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Hijo de Dios soy. Quiere decir que Jesús de Nazaret, él con toda autoridad podía decir, yo soy hijo de Dios, o hijo de Dios soy, porque tenía el mismo espíritu del Padre. La palabra había llegado a Jesús por medio de un entendimiento. Entonces nosotros tenemos ese mismo entendimiento ahora y somos uno con Él. Por eso la enseñanza, repito, es uno en el Espíritu. ¿En dónde es que nosotros somos uno con Jesús de Nazaret? ¿O somos uno con Cristo? El entendimiento de las palabras de Jesús nos hacen creer que somos hijos de Dios. Por eso dice, el que tiene el Espíritu de Dios,
este es de él. Allá les dice, ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. O sea, esto viene a través de una predicación, de un entendimiento, que usted llega al convencimiento de que es un hijo de Dios. Por eso es que no puede ser para cualquiera. Las ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. O sea, no todos pueden oír las palabras y entenderlas. No, hay personas que comienzan a oír y dicen, esto no es cierto, este está loco, este hace y aquí, y sacan conjeturas y un montón de cuestionamientos en base a su conocimiento humano, lo mismo que hicieron los judíos hace 2000 años. Porque esa mente no ha cambiado, esa mente es la misma. Esa mente es una mente carnal, una mente sin entendimiento espiritual. Iba a decir otra palabra, pero mejor me la reservo porque se lastima mucho la gente. Entonces, ahora vemos pues que la unidad en el Espíritu es tener entendimiento de las cosas que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años. Son las mismas que yo le estoy leyendo ahorita. Vamos a continuar entonces en el capítulo 17 de este mismo libro de Juan. De manera que vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Vamos a usar solo lo que esté escrito, pero con entendimiento. Entonces dice así, capítulo 17, verso 1 al 26. Entonces, dice el capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lo que estaba diciendo Jesús, la hora ha llegado. Terminó mi predicación, porque él iba a la cruz. Yo ya no voy a predicar más. Yo hice exactamente lo que Dios me dijo que hiciera, o lo que el Padre me dijo que hiciera. Entonces glorifícame. Dame el galardón de que yo hablé la verdad. Pero eso no iba a ser inmediatamente. Eso es hoy. Porque ahora entiende usted por qué Jesús de Nazaret hablaba las cosas con entendimiento. Entonces dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es el mismo Espíritu. El Espíritu del Hijo concuerda con la enseñanza del Padre y la enseñanza del Padre concuerda con la enseñanza del Hijo. El Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Eso significa. Entonces dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El entendimiento ahora lo tenemos bien claro. Mire qué es la vida eterna. Conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, donde están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Así dice Colosenses 2:2. Que la vida eterna es, vuelvo a repetir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces quiere decir que la vida eterna es conocer la enseñanza del Padre, glorificando al Hijo, conocer la enseñanza del Hijo, glorificando al Padre, y esta es la vida eterna. Ahora viene una pregunta importantísima. ¿Dónde queda la religión? La religión no tiene vida eterna, porque ellos no conocen esto. Ellos tienen prácticas. Ellos solo tienen condenación, solo tienen, mire, esto es pecado, pórtese bien, haga. Bueno, ustedes ya saben lo que hace la religión. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús de Nazaret. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, esta palabra, este conocimiento ya existía mucho antes de que viniera Jesús de Nazaret a esta tierra. Entonces dice, antes de que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora tenemos ese entendimiento. Que todas las palabras que Jesús predicó venían del Padre. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ese es el propósito de esta predicación, que conozcan al Padre y a Cristo, que conozcan al Padre y al Hijo. ¿Y nosotros qué somos? Hijos. Entendiendo eso, tenemos vida eterna, tenemos lo mismo que tenía Jesús de Nazaret, y por eso Jesús era hijo. Lo leímos en Juan 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora entendemos. Somos uno con Dios, somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo, somos uno con Dios. Esa es la unidad del Espíritu. Ahora dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál era el problema que tenían los judíos? Que no podían creer. Ese problema usted y yo no lo tenemos, porque ahora entendemos verdaderamente por qué Jesús de Nazaret era hijo de Dios. Por la palabra y el entendimiento. Y es lo que nosotros ahora tenemos de parte de la predicación del Dios vivo. Entonces dice, yo les he dado tu palabra. Es la predicación. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Sabe que la palabra santifícalos quiere decir apártalos, escógelos? Entonces dice, santifícalos en tu verdad, o sea, por medio de una doctrina, por medio de una palabra. A usted lo apartan, a usted lo tienen como hijo. Y es más, usted como hijo va a tener los beneficios de Dios. No importa cuál sea la situación, no importa quién gobierne. ¿Por qué? Porque la gente está esperanzada en un gobierno terrenal, un gobierno humano. Pero los que son de Dios, los que somos de Dios, tenemos un beneficio distinto al que tienen los demás. El beneficio de nosotros proviene de Dios. Entonces dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, o sea, en la palabra. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por medio de los hijos que se manifiestan, entonces esta palabra va a dar testimonio de que es verdad. No la religión, no la sabiduría humana, no, la predicación del Dios vivo, la que está saliendo de este púlpito o de esta mesa o como lo quiera llamar, porque no importa lo material, importa lo espiritual, importa lo que usted entiende, importa lo que usted cree, importa lo que usted es y los beneficios que Dios le da a través de lo que ha creído. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí está bien claro. Siendo uno, tenemos el respaldo de Dios como lo tenía Jesús de Nazaret. Cuesta creerlo, porque no hay entendimiento, pero los pocos que hemos entendido, digo pocos en comparación a toda la inmensa cantidad de gente, entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que produce esta palabra, que estamos 100% seguros que Jesús predicaba lo que el Padre le dijo. Entonces dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y serán todos enseñados por Dios, y todos conocerán a Dios, y nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos lo conocerán. Entonces dice, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aquí termina. Entonces, el amor de Dios es su palabra. El amor de Dios es una doctrina, es una enseñanza espiritual para que usted sea uno con Cristo y al mismo tiempo es uno con Dios. Para que sea uno con Dios y al mismo tiempo es uno con Cristo. Esto ha sido todo por esta ocasión y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Nos declaramos como nos declara Dios el Padre, porque así dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Donde Él está, nosotros estamos con Él. Bendecidos con toda bendición.